Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. Doy gloria a Dios porque nos permite reunirnos un día más alrededor de la palabra de Dios. Soy Ariani Sojo y estoy aquí para acompañarla en un viaje extraordinario que iniciamos hace unas semanas atrás en el libro de Génesis, que nos ha llevado a través de 10 libros de la Biblia. Y estamos disfrutando de nuestro 10º libro, Segunda de Samuel. Y hoy vamos a leer el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Y yo sé que Dios tiene algo extraordinario, poderoso y glorioso para cada una de nosotras. Disponga su mente, disponga su corazón, disponga su espíritu, porque hoy el Padre nos va a hablar a través de su palabra. Pero antes de comenzar con la lectura, yo quiero orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo poniendo este tiempo en tus manos para que tú te glorifiques, Señor, para que tú nos hables. Padre, que a través de tu palabra podamos ver lo que tú tienes para nosotras, que a través de tu palabra podamos ser examinadas, podamos ser confrontadas, podamos ser transformadas, que a través de tu palabra, Señor, lo que ha estado muerto en nuestra vida cobre vida, lo que ha estado, Señor, en agonía en nuestro ser, en cada una de las áreas de nuestra vida, que a través de la lectura de la palabra, Señor, pueda cobrar vida. Yo oro por cada mujer que en este momento se encuentra sin esperanza, por cada una de las mujeres que en este momento se encuentra abatida, se encuentra fría, se encuentra apática ante la presencia de Dios. Yo hoy oro, mujer, para que el Espíritu Santo comience a arder en tu vida como nunca lo ha hecho, para que el Espíritu Santo comience a manifestarse sobre tu vida como nunca lo has visto manifestarse, que a través de la lectura de esta palabra, la mujer que tienes por dentro comience a despertarse ante el llamado que Dios te está haciendo, que a través de la lectura la mujer que está dentro pueda despertar al avivamiento, pueda despertar al sonido de restauración, pueda despertar al sonido de transformación, pueda despertar ante el sonido de la voz del Dios que te está llamando y te dice: levántate y resplandece, mujer, porque ha nacido tu luz, porque hoy la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Llegó el tiempo de resplandecer, llegó el tiempo de levantar la cabeza, mujer, y de disfrutar las bendiciones que Dios tiene para tu vida, para tu casa. Llegó tu tiempo de transformación a través de la palabra de Dios, porque no es en vano el tiempo que has tomado para leer la palabra, no es en vano el tiempo que estás sacando, que estás determinando en tu día tomar para leer la palabra de Dios. Veremos frutos y veremos el fruto abundante sobre tu vida, porque no serás la misma mujer. No serás la misma mujer. Hoy el Espíritu Santo viene despertando tu interior. Hoy el Espíritu Santo viene avivando. Hoy el Espíritu Santo de Dios viene transformando, viene renovando, viene restaurando, viene consumiendo con su fuego consumidor todo lo que no es de Él. Todo lo que no te pertenece, mujer, todo lo que el enemigo ha sembrado, hoy se quema en el nombre poderoso de Jesús. Y se agudizan tus oídos, se agudizan tus sentidos espirituales para recibir lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia, a través de la palabra de Dios. Y si usted lo cree en esta hora, diga: yo lo creo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hay una presencia del Espíritu Santo en este momento, que yo sé que Dios está trayendo peso de gloria sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, que dice: pacto de Dios con David.
Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé del redil, de detrás de las ovejas, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo momento cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él edificará casa de mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, porque como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco, Señor, esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre y hacer grandeza a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos,
Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien para tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. Vemos aquí el pacto davídico, y esto es de extrema importancia y se establece con los descendientes de David, y en última instancia se cumple en la persona y el reino de Jesús el Mesías. Y lo vamos a leer en Mateo 11, 28 al 29 y Hebreos 4 del 8 al 11. El contenido de este capítulo 7 gira en torno al significado de la palabra casa, en hebreo bayif, B-A-Y-I-F, que se utiliza aquí 15 veces, y según el contexto puede referirse una casa en el sentido de una unidad familiar, incluidos los siervos, que abarca a todos aquellos que están bajo el liderazgo y la protección de un jefe de familia o patriarca. Este ejemplo lo podemos ver en 2 de Samuel 6:20 y en Génesis 17:23. Una familia más grande es en alusión a un clan o una tribu. Por ejemplo, 2 de Samuel 2:10 al 11 y en Éxodo 1 del 1 al 5. Puede también referirse a una dinastía real, como en este ejemplo de 2 de Samuel 7:11 y en Primera de Reyes 12:26 y 21:22. Todos los que descienden de un antepasado común, y un templo, un sentido figurado, la casa de Dios, como en este capítulo de 2 de Samuel en el versículo 5. Vemos todo lo que simboliza esta palabra casa. Dice su casa, el palacio construido por Hiram, el rey de Tiro, y este capítulo registra el pacto que Dios hizo con David, prometiéndole que continuaría la línea de David para siempre. Esta promesa, como se los dije, se vio cumplida en su totalidad con el nacimiento de Jesús. Si bien la palabra pacto no se establece específicamente aquí, se usa en cualquier otra parte para describir esta ocasión. Esta es la primera vez que se menciona al profeta Natán. Dios se aseguró de que durante el reinado de cada uno de los reyes de Israel hubiera un profeta. Las obligaciones principales de un profeta eran las de exhortar al pueblo a seguir a Dios y comunicar sus leyes y los planes para el rey. La mayoría de los reyes rechazaron a los profetas enviados por Dios, pero Dios les dio la oportunidad de escuchar y obedecer. En los años anteriores, los jueces y los sacerdotes tenían el papel de profetas. Samuel sirvió como juez, como sacerdote y como profeta, llenando el vacío entre el periodo de los jueces y la monarquía. En este pasaje, en el mensaje de Natán, Dios dice que él no quería que David construyera una casa para él. ¿Por qué no quería Dios que David construyera un templo para él? Dios le dijo a David que su trabajo era unificar y guiar a Israel y destruir a sus enemigos. Esta tarea requería que David derramara una gran cantidad de sangre. En Primera de Crónicas 28:3 se menciona que Dios no quería que un guerrero construyera su templo. Por lo tanto, David hizo planes y recolectó los materiales para que su hijo Salomón pudiera comenzar a trabajar en el templo, tan pronto como llegara a ser rey. David aceptó su papel en el plan de Dios y no trató de ir más allá.
Y aquí tenemos una gran enseñanza, porque algunas veces Dios le dice no a nuestros planes. Y cuando eso ocurra, mujeres, debemos utilizar las otras oportunidades que Él nos da. Dios le recuerda a David su propósito original, de llamarlo a apacentar el pueblo de Israel, no a construirle casa. Ese no era el plan de Dios para Israel. Recuerden que casa significa bayit, familiares, clan, familia, templo, edificio, hogar. Y en todo el Antiguo Testamento esta palabra la encontramos unas 2000 veces en el Antiguo Testamento. Dice la palabra que a uno de tu linaje, y se puede referir tanto a uno como a varios. También puede aplicarse a futuras generaciones dentro de una línea de sucesión. Aquí se aplica tanto a Salomón como al Mesías. El pacto davídico es importante porque vincula el material profético, el pacto davídico que se establece aquí y el cumplimiento de la promesa de Dios a David en el reinado de su hijo Salomón, y finalmente en la persona y el reinado de Jesús el Mesías. Dios, por su poder y su voluntad, prometió lo siguiente: levantaré, en hebreo cum, Q-U-M, hacer que se ponga de pie o que pase al frente. Dice, levantaré a uno del linaje. Yo, dice, levantaré, haré que se ponga de pie, haré que pase al frente uno de tu linaje, que en hebreo es Sera, semilla, descendiente de David, para que asuma el trono. Entonces yo levantaré, pondré al frente a uno de tu linaje, a un descendiente de David, para que asuma el trono. Otra palabra clave, afirmaré. En hebreo significa kun, K-U-N, que es establecer con firmeza, constituir, confirmar su reino. Entonces él le dice, yo afirmaré, estableceré con firmeza, construiré, confirmaré su reino, que en hebreo es Mamlaka, M-A-M-L-A-K, atildada H, que significa dominio. Y el trono de su reino, es decir, tanto una nación para gobernar como el poder para ejercer una soberanía sin oposición en su reino. Vean qué extraordinario lo que implicaba este pacto. Dios iba a levantar a uno del linaje de David, lo iba a pasar al frente, a uno de su semilla, un descendiente que él iba a afirmar, que lo iba a establecer con firmeza, que lo iba a constituir y que lo iba a confirmar. Su reino, o sea, su dominio y el trono de su reino, es decir, tanto una nación para gobernar como el poder para ejercer una soberanía sin oposición en su reino. Y le seré a él padre. ¿Qué quiere decir esto? Incluyendo un compromiso de castigarlo, de corregirlo, de reprobar, de disciplinar, como un padre instruye a su hijo para que viva según sus normas y mantenga en alto el nombre de la familia, pero prefigurando la infidelidad de Salomón. Además, el Señor le asegura a David que su sucesor no terminaría como Saúl. Y le prometió que su trono sería estable. ¿Qué quiere decir esto? En hebreo también kun, recto, erecto, como sobre un trono. Y su casa y su reino afirmados, que en hebreo es Amán. A-M-A-N, establecido firmemente, eternamente. Definitivamente este pacto fue la columna central de la esperanza de los israelitas durante el resto de su historia. Cuando todo parecía perdido por el fracaso de la monarquía y la pérdida de la tierra, se aferraban a esta promesa de Dios de que un hijo de David ascendería al trono y reinaría
para siempre. Jesucristo, que dice la palabra, hijo de David, hijo de Abraham, dice Mateo 1:1, cumplió ciertamente todas estas promesas. Del Salmo 89, del 3 al 4, Salmo 26, Salmo 37, Isaías 9, de 6 al 7, Isaías 11, del 1 al 10, Jeremías 33, 15, Ezequiel 34, del 23 al 24, Mateo 1:1, Lucas 3:31. Cuando Jesús asumió la condición de hombre, Dios habitó en forma humana. Filipenses 2 del 5 al 8. Dado que Jesús quitó la barrera del pecado por nosotros, Dios es nuestro Padre, como dice Romanos 8 del 14 al 17 y primera de Juan 3:1. Y por ser el Señor resucitado y legítimo, su reino y su trono son eternos. Como dice Lucas 1 del 31 al 33, Juan 1 del 1 al 2, Hebreos 1:8 y Apocalipsis del 11 al 15. Vean lo que es este pacto. Vean lo poderoso que nos está hablando aquí el Señor. Y es que en Cristo esto se cumplió. A causa del pecado de idolatría cometido por Salomón al final de su vida, el reino le fue traspasado a su hijo Jeroboam. Sin embargo, una porción fue reservada bajo el nombre de David y la línea del Mesías mantuvo su continuidad, cumpliéndose así la promesa. El hijo de David, Salomón, y el hijo de David, el Mesías, se funden aquí. El trono del Mesías es el que se establecerá para siempre. En Israel existía la creencia común de que el Mesías vendría de la tribu de Judá y del trono de David. Ambos, tu casa y tu reino, serán establecidos eternamente. Y esto no puede referirse a la casa en sentido material, sino que se anticipa a lo que dijo Cristo, refiriéndose a su cuerpo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La petición de David era buena, pero Dios dijo que no. Esto no quiere decir que Dios rechazó a David, para nada. Es más, Dios estaba planeando algo aún mayor en la vida de David, que permitirle el prestigio de construir el templo. Aunque Dios rechazó la petición de David, prometió que continuaría la casa, o sea, la dinastía, el linaje de David para siempre. La dinastía terrenal de David terminó 4 siglos más tarde, pero Jesucristo, un descendiente directo de David, fue el cumplimiento final de esta promesa. Cristo reinará por toda la eternidad, ahora en su reino espiritual y en los cielos y más tarde en la tierra, en la Nueva Jerusalén. ¿Ha orado con buenas intenciones solo para que Dios le diga que no? Esta es la manera que Dios tiene de dirigir su vida hacia un propósito mayor, mujer. Aceptar el no de Dios requiere tanta fe como para cumplir el sí de Dios. Y es que la actitud de David al reconocerse indigno de recibir la gracia que Dios le prodigaba, ejemplificaba la humanidad y el agradecimiento que deberían caracterizarnos a nosotras como hijas de Dios. David llegó a la conclusión de que lo que el Señor le había prometido en última instancia para su gloria y su reino eterno era algo muchísimo mayor de lo que él podía imaginar. Y es que los 2 grandes motivos que están detrás de las bendiciones de Dios son la fidelidad a su palabra y el generoso amor de su corazón. No solo el reino de David será eterno, sino que Israel será pueblo suyo para siempre. Y el título de Jehová de los ejércitos enfatiza el poder de Dios. Sus huestes son los ejércitos angelicales del cielo. Este Dios todopoderoso vencerá a todos sus enemigos y cumplirá las promesas hechas a David y su linaje en su palabra.
Definitivamente en este capítulo 7 vemos la soberanía de Dios. Hasta este punto toda la narración se ha concentrado en la historia de David, pero en este capítulo Dios sale del anonimato y se revela a sí mismo por medio del profeta Natán. Dios emerge como desde el asiento de atrás para demostrar que Él tiene el timón en sus manos, que Él es soberano. La soberanía de Dios se muestra sobre David. La palabra de Dios vino a enseñar una lección grande a David. Si David creía que era humillante que el arca de Dios continuara en una tienda, Dios le demostró que estaba equivocado. Primeramente, Dios demostró a David que aunque su deseo fuese correcto, su actitud no lo era. No era Dios el que ahora necesitaba de David, sino David quien siempre necesitó y necesitaría de Dios. La pregunta de Dios es irónica. ¿Me edificarás tú una casa en la que yo habito? Dios no necesitaba de David. Él es el creador de todo lo que existe. En cambio, David sí necesitaba de Dios siempre. Dios muestra a David que ni la tienda ni un templo pueden contener su presencia. ¿Podía David construir la casa lo suficientemente grande para que pudiera caber Dios en ella? La respuesta es muy obvia, mujeres. Confiemos en la soberanía de Dios sobre nuestra vida, así como Él estableció su soberanía sobre David y sobre Israel. Vamos a leer ahora el capítulo 8, que tiene como título David extiende sus dominios. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metec Amá de la mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Y asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para ayudar a Hadad-ezer, rey de Soba. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta, de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob y rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Versículo 15. Oficiales de David. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de
Ahitob y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Amén. Los filisteos, han sido enemigos de Israel durante 125 años, desde la entrada de Israel a Palestina bajo el mando de Josué. La vida que contiene a los filisteos es colocada en las manos de David, y estos ahora están bajo su dominio. David manda a ejecutar a 2 de 3 prisioneros, y David derrota a los arameos, que era una federación de ciudades-estados que había sido establecida cuando Saúl gobernaba en Israel. Soba era un área ubicada exactamente al norte de Damasco, en la actual Siria, y al ir se refiere a Hadad-Ezer. David ataca mientras el rey marcha a consolidar sus posiciones en el río Éufrates. Dice que desjarretó. ¿Qué quiere decir esto? Que cortó los tendones de las patas. ¿Qué causaba esto? Bueno, que inutilizaba los caballos de guerra y solo se les podía emplear para trabajos agrícolas. Parte del pacto entre Dios y David incluía la promesa de que los enemigos de Israel serían vencidos y ya no los oprimirían más. Y Dios cumplió su promesa al ayudar a David a derrotar las naciones enemigas. Vemos cómo se enumeran algunos enemigos: los moabitas, que eran los descendientes de Lot, que vivían al este del Mar Muerto, representaban una constante amenaza tanto militar como religiosa para Israel. Parecía que David mantenía una buena relación con los moabitas en este tiempo. El segundo es el rey Hadad-Ezer de Soba, que su derrota en manos de David hizo realidad la promesa de Dios a Abraham de que Israel controlaría la tierra hacia el norte, hacia el río Éufrates. Y otro que menciona son los edomitas, que eran los descendientes de Esaú, que además fueron archienemigos de Israel. David mantiene las tropas en una guarnición establecida a lo largo de toda esta área. El tributo era una contribución impuesta a las naciones conquistadas. Este impuesto ayudaba a mantener el gobierno y demostraba que la nación conquistada estaba bajo el control de Israel. Dice que todo esto lo dedicó a Jehová. David colocó los objetos en el tesoro del santuario con el propósito de usarlos para edificar el templo. Con este oro y este bronce, Salomón hizo el mar de bronce y las columnas y utensilios de templo. El Valle de la Sal está al sur del Mar Muerto. Dice en el versículo 15 que reinó David sobre todo Israel. Reinó significa malak, ser monarca, ser designado, y refleja lo que un soberano es. El Señor Jesús utilizó extensamente las frases reino de Dios y el reino de los cielos en los evangelios. En Isaías 9:7 habla de la eternidad del reino mesiánico. David reinó sobre todo Israel y el Mesías reinará para siempre sobre Israel y todas las naciones. Todo lo que David hacía complacía al pueblo, no porque quisiera agradarlos a ellos, sino porque trataba de agradar a Dios. Y a menudo aquellos que más tratan de volverse populares, de buscar fama, nunca lo logran. Pero la alabanza del hombre no es tan importante. Así que no pasemos el tiempo investigando o tratando formas para agradar a otros o a otras y llegar a ser aceptados ante los ojos de las personas. Por el contrario, mujeres, luchemos por hacer lo correcto, por vivir en integridad, por vivir en santidad, por tener convicciones claras. Busquemos siempre agradar a Dios y seremos respetadas tanto por Dios como por los hombres. El reinado de David se caracterizó por la justicia y por la equidad. ¿Qué quiere decir justicia? Bueno, por la imparcialidad al interpretar la ley.
al administrar el castigo con misericordia, respeto por los derechos de las personas y el reconocimiento de los derechos de las personas hacia Dios. Y no es de sorprender que casi todos confiaban en él y lo seguían. Porque era bueno para David hacer justicia. Número 1, porque era el mandamiento de Dios y su carácter, sus leyes se hicieron para establecer una sociedad justa. Y número 2, era un beneficio de la nación, porque llegarían tiempos en los que cada individuo necesitaría confiar en ella. La justicia debe ser una característica en nuestra relación con los demás. Asegurémonos de ser imparcial en el trato con los demás. Vemos cómo la frase Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue alude al significado teológico de estos logros. Las guerras descritas en este capítulo probablemente ocurrieron antes del establecimiento del pacto davídico, cuando Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Vemos cómo David domina sobre cada uno de los pueblos que él se iba encontrando, y vemos cómo la organización del gobierno de David incluía varias esferas, y una importante era la esfera de su gobierno, era el ejército. Era importante para mantener el dominio de los otros pueblos y la seguridad de su propio pueblo. Joab estaba al mando del ejército. Además del ejército regular, David tenía un ejército de mercenarios compuestos de los quereteos y los peleteos. El significado de estos nombres no es claro, pero se cree que peleteos es una referencia a los filisteos o soldados filisteos que habían transferido su alianza a David. Este ejército mercenario estaba al mando de Benaías. Otros oficiales del gobierno era el cronista o el heraldo real, el escriba, que era el secretario real o el secretario de Estado, 2 sacerdotes y los hijos de David. El cronista estaba encargado de la política nacional y mantenía informado al rey de todos los asuntos internos. El escriba, que era un secretario de Estado, estaba encargado de ejecutar los acuerdos escritos y la correspondencia. Los nombres de los 2 sacerdotes que formaban parte de los oficiales de David se mencionan como Sadoc y Ahimelech, pero lo correcto era que los sacerdotes fueran Sadoc y Abiatar. Ahimelech aparece aquí como hijo de Abiatar. Sin embargo, en 1 de Samuel 22:20, Ahimelech aparece como el padre de Abiatar, y esto parece ser lo correcto. La narración de 2 de Samuel 15 del 25 al 37 confirma que los sacerdotes de David eran Sadoc y Abiatar. Abiatar sobrevivió a la destrucción de los sacerdotes de Nob, quienes habían sido exterminados por Doeg el edomita. Por orden de Saúl, Abiatar fue escogido y protegido por David. En esta ocasión, Abiatar era hijo de Ahimelech y nieto de Ahitob. Los hijos de David se mencionan aquí como sacerdotes, pero en el pasaje paralelo en 1 de Crónicas 8:17, los hijos de David no se mencionan como sacerdotes, sino como los primeros al lado del rey. No hay evidencia en el texto que los hijos de David desempeñaran tareas sacerdotales. Si no lo hicieron, fue una práctica que se descontinuó. A finales de su reinado, David estableció a los levitas a cargo de los asuntos relacionados con el templo. Asimismo, estableció 6,000 levitas para ser oficiales y jueces, y David colocó jefes militares en cada una de las 12 divisiones. Cada división contaba con 24,000 hombres, y así también colocó jefes para cada una de las tribus de Israel y oficiales a cargos del tesoro real. Vemos toda la organización de gobierno que David implementó. Vamos ahora a leer el último capítulo de hoy, que es el capítulo 9, que tiene como título Bondad de David hacia Mefiboset. Mefiboset fue un personaje que ya habíamos escuchado hablar hace unos capítulos atrás. Dijo David
¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaya. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Mefiboset ya ha sido mencionado, era uno de los pocos sobrevivientes de la familia de Saúl después del asesinato de Isboset. Su ciudad, Lodebar, quedaba cerca de Mahanaim, la capital de Isboset. David ahora lo trajo a Jerusalén, y algunos eruditos han supuesto que David lo consideraba como un posible peligro y que lo trajo a Jerusalén a fin de poder observar sus actividades. De ser así, el escritor bíblico no da ningún indicio. Más bien el énfasis es en la bondad de David y en la posición de honor que otorga a Mefiboset. Por eso este argumento se cae totalmente. David estaba cumpliendo su promesa a Jonatán, que era el padre de Mefiboset, y no solo con Mefiboset, sino también con su hijo Micaya. Después de él, el capítulo nos recuerda 2 veces que era lisiado de ambos pies, recalcando así su impotencia. Es dudoso que hubiera podido alguna vez ser rival eficaz de David, a pesar de la acusación que hizo Siba más adelante. La mayoría de los reyes en los días de David trataban de acabar con las familias de sus rivales para evitar que sus descendientes llegaran al trono, pero David demostró generosidad con Mefiboset, cuyo padre fue el príncipe Jonatán y cuyo abuelo fue el rey Saúl. David fue generoso en parte debido a su lealtad al rey anterior ungido por Dios, y en parte por razones políticas para unificar a Judá e Israel, y principalmente por su voto de tratar con generosidad a todos los descendientes de Jonatán. Una de las promesas dentro del pacto de David con Jonatán consistía en mostrar misericordia a sus descendientes. Jonatán había pedido a David: cuando Jehová destruya de la tierra uno por uno a los enemigos de David, no elimines para siempre tu misericordia de mi casa. La palabra misericordia es la palabra hebrea Hesed, J-E-S-E-D, que significa amor leal o amor de pacto, y esta es la palabra que se usa para singularizar el amor leal de Dios para su pueblo.
Cuando David llegó a reinar sobre Israel, no se le olvidó de su pacto con Jonatán. Aunque éste ya estaba muerto, David indagó si existía algún familiar de Saúl. Más específicamente, David deseaba saber si existía algún hijo de Jonatán a quien David pudiera mostrar bondad por amor a Jonatán. La palabra bondad es la misma palabra hebrea Hesed. David vuelve a usar la palabra Hesed en el versículo 3 cuando pregunta: ¿no queda nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad, Hesed de Dios? David entendía que la bondad, la misericordia, el amor leal de Dios para con él y su pueblo era esta clase de amor que él quería mostrarle a Mefiboset. Mefiboset tenía miedo de visitar al rey, que deseaba tratarlo como a un príncipe. Aunque temía por su vida y pudo haberse sentido indigno, eso no quería decir que debía rechazar los presentes de David. Y es que cuando Dios nos ofrece misericordiosamente el perdón de nuestros pecados, mujeres, y un lugar en el cielo, quizás nos sintamos indignas, pero recibiremos esos regalos si tan solo los aceptamos. Una recepción aún más cálida que la que David le dio a Mefiboset nos espera a todas nosotras, las que estemos dispuestas a recibir el regalo de Dios, de la salvación al confiar y creer en Jesucristo. No porque lo merezcamos, no, sino porque es la promesa de Dios. El trato que le dio a Mefiboset muestra la integridad de David como líder, que aceptó la obligación de brindar amor y misericordia. Habitualmente los reyes asesinaban a los miembros de la dinastía anterior para eliminar la amenaza de rivalidad en el trono. Después de apaciguar los temores de Mefiboset, David fue más allá de la promesa hecha a Jonatán en 1 Samuel 20, capítulos 14 al 17, y le concedió un lugar permanente en la mesa del rey. Su generosa provisión para el hijo de Jonatán va más allá de cualquier beneficio político que pudo haber recibido. ¿Y está usted dispuesta, mujer, a perdonar a aquellos que le han hecho mal? ¿Puede ser usted generosa con aquellos menos dignos? Cada vez que nosotras mostramos compasión, nuestro carácter se fortalece. David fue más allá de la promesa y le concede un lugar en la mesa del rey. David restauró el honor de Mefiboset, suplió sus necesidades, le otorgó dignidad por amor a Jonatán, por amor al pacto que hicieron. Un pacto es una obligación legal, una promesa. A lo largo de la historia, Dios ha hecho pactos con su pueblo y Él cumplirá su palabra si ellos mantienen la suya. En la Biblia encontramos por lo menos 7 pactos. El edénico, que fue en el Edén, en Génesis 3:15, Satanás y la humanidad serán enemigos y el dolor de parto. El de Noé, que Dios nunca volvería a destruir la tierra con diluvio. El arco iris. El pacto con Abraham, donde los descendientes de Abraham llegarían a ser una gran nación. Si ellos obedecían a Dios, Dios sería su Dios para siempre. Ahí se usa el simbolismo del horno humeando y la antorcha de fuego. En el monte Sinaí, Israel sería el pueblo escogido de Dios, una nación santa, pero debería mantener su parte del pacto, que era la obediencia. El sacerdocio, los descendientes de Aarón serían sacerdotes para siempre, el sacerdocio de Aarón. El pacto con David, pacto davídico, la salvación vendría a través de la línea de David por medio del nacimiento del Mesías. La línea de David continuó y el Mesías nació como descendiente de David. Y el nuevo pacto, que es el perdón y la salvación, que están disponibles por medio de la fe en Cristo, a través de la resurrección de Cristo. Como David era un tipo de Cristo, su Señor e Hijo, su raíz, deja que su bondad con Mefiboset nos recuerde la bondad y el amor de nuestro Salvador por cada persona caída.
a lo cual nada lo obliga, como David hacía con Jonatán. El Hijo de Dios busca nuestra humanidad caída, nuestra humanidad perdida, que no lo buscó a Él. Él vino a buscar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Siba, siervo de Saúl, indicó a David que aún existía un hijo, Mefiboset. Mefiboset, al ser traído a David, él no podía comprender la acción de David. Nosotras no podemos comprender el amor de Dios. Y él se consideraba como un perro, era una persona indigna, lisiada, sin familia, cuyo destino bien hubiera sido la muerte. Sin embargo, David lo perdonó y lo tomó como si fuese de su propia familia. Tal vez en este momento, mujer, la condición de su vida. Tal vez en este momento usted dice, es que yo estoy lisiada, estoy perdida, estoy muerta espiritualmente. Me encuentro hundida en mis pecados, en mis delitos. Y me encuentro como una hija pródiga. Pero yo hoy te quiero decir, mujer, Dios hoy quiere cambiar el destino de tu historia como lo hizo con Mefiboset. Hoy el Señor tiene mesa servida delante de ti. Hoy el Señor tiene banquete puesto delante de ti. Lo único que necesita es que le abras tu corazón, es que aceptes su bondad, es que aceptes la posición de hija. Hoy Dios quiere restablecer tu posición de hija con todos los privilegios, con todas las responsabilidades. Hoy el Señor quiere hacer misericordia contigo. Hoy el Señor quiere devolverte las tierras. Hoy el Señor quiere restituirte la posición. Hoy Dios quiere que comas en la mesa del Rey. Hoy el Señor quiere hacer misericordia contigo. Y esta imagen es tan bella. Es tan bella porque es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Hoy el Señor quiere depositar nueva misericordia, nueva gracia por medio de Jesús. Hoy es un día en el que Dios quiere restituirte lo que se te había quitado en el nombre de Jesús. Que hoy esta palabra quede sellada en tu corazón y de fruto abundante en el nombre poderoso de Jesús. Las bendigo, mujeres, y su palabra. Sigamos adelante.